Muy bien. Como decía, la meditación de la palabra del Señor en esta tarde la encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. Mateo 9, 18 al 26, y dice la palabra del Señor que mientras él, Jesús, les decía estas cosas, llegó un dirigente, se postró ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma: «Con solo tocar su manto me sanaré». Jesús se volvió, la miró y le dijo: «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer fue salva desde aquella hora. Cuando entró Jesús en la casa del dirigente y vio a los que tocaban flautas y a la gente que hacían alboroto, les dijo: «Apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero cuando echaron fuera a aquella gente, Jesús entró, tomó de la mano a la niña y ella se levantó, y se difundió esta noticia por toda aquella tierra. Yo sé que a veces la pregunta que nos hacen así en plan, se la hacen a veces a los niños, que eso es un poco cruel, ¿no? ¿Qué quieres más, a papá o a mamá? ¿Vale? Bueno, pues voy a hacer yo una pequeña pregunta de ese tipo, si me lo permitís, y no voy a preguntaros si queréis más a papá o a mamá, pero ¿de qué órgano del cuerpo estaríais dispuestos a prescindir? No he terminado la frase y todo el mundo: ninguno, de ninguno, ¿cómo voy a prescindir, verdad? Con lo bien que están todos en su sitio, ¿verdad? Pero evidentemente, ¿no? Igual que lo de querer a papá o mamá, se les quiere a los dos, en nuestro cuerpo pues queremos todos los órganos que tenemos y gracias a Dios no nos vemos en las circunstancias, ¿verdad?, de tener que tomar una decisión de esa gravedad. Pero con la pregunta va la intención de pensar, ¿verdad?, lo importante que son nuestros órganos, todos ellos, ¿verdad?, y que si nos viésemos en esa circunstancia, ¿verdad?, pues a veces, yo no sé, a mí me pasa, a mí me aterra la idea de quedarme ciego. Me aterran muchas más cosas, pero la vista en concreto, no poder leer, en fin, entre otras muchas cosas, pues, en fin, me parecería una situación terrorífica, ¿verdad? Seguro que hay muchas otras, ¿no? Con lo que yo hablo, pues el quedarme mudo sería felicidad en mi casa, pero para muchas otras cosas, ¿verdad?, pues también sería terrible. Pero generalmente quizás la vista, ¿no?, es una de las cosas que pensamos que es terrible, ¿no?, por lo menos a mí me lo parece, el perderla, ¿verdad?, aunque gracias a Dios vemos que hay personas que están en esa situación, ¿no?, y se pueden valer, y hemos, por lo menos en nuestra sociedad, creamos vías, formas, ¿verdad?, para que personas invidentes pues, se puedan valer y puedan vivir sus vidas pues, con la dignidad que todos merecemos, ¿verdad? Bueno, pues en esta tarde no vamos a hablar de quedarnos ciegos, creo que ya podéis imaginar de qué órgano, ¿verdad?, vamos a hablar. De las manos. Qué importantes son las manos. Es verdad que decimos, ¿no?, yo digo, bueno, quedarme sin vista, hemos aprendido a leer con las manos, pero no a agarrar con los ojos. Es decir, que dentro de todo lo que puede ser, ¿verdad?, una situación de pérdida de algún órgano vital de esa magnitud, ¿verdad?, pues hemos aprendido, como decía, a leer con las manos, con el braille, ¿verdad?, ese sistema. Incluso hemos aprendido, bueno, los que saben, ¿verdad?, a hablar con las manos, ¿verdad? Personas que han perdido la voz y con el sistema de signos pues se pueden comunicar. Decía María Montessori que la mano es la herramienta educativa más importante para los niños porque, según ella, la mano es el órgano ejecutivo de la inteligencia, ¿verdad? En nuestras cabezas pensamos y organizamos cosas, pero las manos, ¿verdad?, pues son ese órgano que hace y cumple lo que nuestras cabezas dicen.
Las manos tienen esa importancia en nosotros hasta el punto de que hablan de nuestras actitudes, de nuestras decisiones. En la forma coloquial de hablar decimos cuando vamos a empezar o tenemos que hacer algún proyecto, nos ponemos manos a la obra. ¿Vale? Y quizás eso tenga un trasfondo de aquel tiempo donde el trabajo era físico, ¿verdad? Y las manos eran lo más relevante. Ahora se trabaja de muchas formas, pero las manos están ahí, ¿verdad? O cuando queremos ayudar, lo que decimos es que vamos a echar ¿qué? Vamos a echar una mano, ¿verdad? Y es un ofrecimiento de ayuda, de colaboración, de la misma forma, ¿verdad?, que encontrar una mano amiga. Qué importante es eso, ¿verdad? Claro, no es una mano, ¿eh? ¿No habéis visto la serie de los niños, esa, los Monsters, ¿verdad?, que la mano caminaba sola, ¿verdad? Un poco así. Cuando decimos echar una mano, lo que estamos diciendo es un ofrecimiento de toda la persona de ayudar, de colaborar, pero la mano parece que es la que ejecuta acciones favorables hacia aquellos que lo necesitan, ¿verdad? La solidaridad. A nuestros niños les transmitimos seguridad y ¿qué les decimos? Dame la mano, ¿verdad? Y el niño, la niña se siente segura con la mano de papá o de mamá, ¿verdad? Y la mano, como digo, es un órgano importante en nosotros. Dice Dios que su mano fundó la tierra. Su mano derecha extendió el cielo, dice el Señor por medio del profeta Isaías. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, dice la palabra del Señor que Dios les guiaba con mano poderosa. Era la acción de Dios que se concretaba, se expresaba en mano de poder, ayudando, liberando, abriendo camino para el pueblo, ¿verdad? Y una frase que es tan significativa para nosotros y que seguro que todos hacemos nuestra en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando recordamos la palabra del Señor que dice: no se ha acortado mi mano para hacer misericordia. Está la mano del Señor, el poder de Dios, la gracia de Dios siempre cercana para todos aquellos que en Él confían generación tras generación. La mano es fuerza, es poder, es acción. Y la acción de Jesús se expresa también por medio de sus manos. Evidentemente sabemos que es el poder de Dios en Jesús el que obra, el que actúa, ¿verdad? Pero tantas veces vemos cómo son las manos del Señor las que tocan, las que acogen, las que son cercanas y tangibles, ¿verdad?, en las vidas de aquellos que lo necesitan. Las manos de Jesús ejecutan el poder, el propósito, el amor de Dios en las vidas de otros. En el texto que hemos leído, las manos juegan un papel muy interesante, un papel muy importante como símbolo de algo mayor. En primer lugar, nos encontramos la historia de un dirigente, de un hombre principal. Muy probablemente este fuera un principal de la sinagoga. Es decir, estamos hablando de uno de los líderes religiosos más visibles, más señalados dentro de la comunidad. A priori, nosotros podríamos pensar que el hecho de este hombre buscar a Jesús no fue la primera opción. Nos podemos equivocar, pero ¿cuántas veces, especialmente en los estudios bíblicos, a los que os animo a que podáis participar todos, porque ahí desgranamos, ¿verdad?, el texto bíblico con mucho detalle? En los relatos que leemos en la Biblia siempre encontramos una versión reducida de los acontecimientos. No se nos da toda la situación, sino lo relevante, lo pertinente para nosotros. Y seguramente la hija de este hombre principal, si había caído enferma, lo primero que habría hecho el hombre principal, ¿qué fue? Llamar al médico. Claro, ¿no lo haríamos nosotros? Lo lógico, ¿verdad? Lo primero que haces si tu hija enferma es buscar al médico. Y si ese médico no soluciona, buscas a otro. Y al final, pues vas
tocando palillos, si me permitís la expresión, hasta que encuentras la solución, porque lo que quieres es que tu hija se sane. Y en el contexto del pasaje, y teniendo en cuenta de que el hecho de que los líderes religiosos no eran muy favorables a Jesús en su ministerio en la tierra, cabría pensar, aunque el evangelista no nos lo cuenta, de que la opción Jesús sería probablemente la última. Tan última, que ya la chiquilla ha muerto. En los otros evangelios, en Marcos, en Lucas, los evangelistas nos dicen que todavía no está muerta, que está casi, que está en ese último momento. Mateo nos la da ya a los ojos de su padre sin vida. No sé si el hombre pensaba, bueno, vamos a intentar una última cosa. He escuchado, me han dicho acerca de Jesús. El caso es que el hombre se acerca a Jesús, quizás, insisto, en una última oportunidad, en un último intento, después de haber intentado buscar solución a la situación de su hija, y le dice, mi hija acaba de morir, pero fijaros qué declaración tan impresionante. Pero pon tu mano sobre ella y vivirá. Impresionante, ¿verdad? Acaba de decir que está muerta. No sabemos en la historia de este hombre dónde se pega ese salto de ser un líder judío que conocemos por los evangelios, que, insisto, no eran muy cercanos a Jesús, a llegar a hacer esta declaración de fe. No sabemos cuán alto era el porcentaje de convencimiento en lo que estaba diciendo. Recordad aquel hombre que trae su hijo enfermo a Jesús y le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Y a veces esa es la realidad de la fe. La fe la vivimos con confianza en Dios, pero también con nuestras dudas, con nuestras incertidumbres. A veces pensamos que ser personas de fe es ser personas sin dudas en nuestra mente, en nuestro corazón. Nada más lejos de la realidad. La fe, por el hecho de ser fe, coexiste y convive con la duda. No os angustiéis si tenéis dudas. Angustiaros de si tenéis dudas de no ir al Señor. Eso ya es alarmante. Pero tener dudas, el mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de que no controlamos, de que no entendemos, de que no podemos y de que a veces los tiempos de la solución de Dios no llega cuando querríamos, eso nos crea ansiedad y nos crea, pues, incertidumbre, duda. Y vivimos con ello, no pasa nada. Lo importante, aunque sea como hizo este hombre, el minuto después, como diríamos en el fútbol, en el tiempo de añadido, fue a Jesús. Y creo que eso es una lección importante para nosotros. Tenemos que buscar al Señor siempre en nuestras necesidades, aún con nuestras dudas si las tuviéramos, pero recordando que lo fundamental es que la mano de poder y de misericordia de Dios no se ha acortado para hacer el bien a los que le buscan. Eso es lo fundamental de la historia. Por eso el evangelista no nos abruma con datos contándonos cuántos médicos había visitado o qué rondaba la cabeza de este hombre, si tenía muchas o pocas dudas. Lo cierto es que busca la mano del Señor en ese momento último, confiando en que Él puede sanar, dar vida a su hija. Y creo que eso, insisto, tiene que ser un convencimiento en todos aquellos que creemos en el Señor. Debemos ir y buscar la mano poderosa de Dios. No
nos quedemos parados en nuestras angustias, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, pensando que ya no hay solución. ¿Qué solución había para una niña muerta? Se acabó. La historia que hemos leído, esos de la flauta no estaban de fiesta. En la tradición judía, el duelo tenía 3 elementos básicos que eran lo que llamaríamos las plañideras. Había gente que lloraba, evidentemente, de la familia, pero había hasta incluso personas que lloraban, eran profesionales del llorar, que iban a los duelos para acompañar y a veces hasta se les contrataba. En fin, cada cultura tiene sus cosas, ¿verdad? Pero el caso es que el llorar era un elemento cultural importante. Tocar flauta era otra forma también de expresar duelo. Y la tercera era el rasgarse las vestiduras. Dice el texto que había tal alboroto en casa de este hombre principal, con las flautas, con los llantos, que lo que realmente estaba pasando es que la niña había muerto. Si este hombre principal hubiera dicho, ya no hay solución, su hija no hubiera vuelto a la vida. Y aquí es donde quiero poner el énfasis. Hermanos, la mano del Señor es poderosa para hacer aquello que nosotros no creemos. Si Dios solo hiciera lo que nosotros creemos que puede hacer, sería nuestra vida un desastre. Porque en ocasiones decimos, es que esto no hay quien lo arregle, es que esto no tiene solución. ¿Nunca habéis dicho una frase o soy yo el único aquí que no tiene fe? ¿Cuántas veces no nos viene esa idea? Fijaros cómo se ha metido esa idea de desesperanza en nuestra cultura cotidiana, y permitidme, no lo digo, no pretendo ser blasfemo en la casa del Señor, pero algunos dicen, esto no lo arregla ni Dios. Eso ya ha calado en la mentalidad de la gente, que somos nosotros los que terminamos diciendo qué puede hacer Dios o qué no puede hacer. La mano de Dios no se ha acortado para hacer misericordia. No es menos poderosa que lo ha sido a lo largo de los tiempos, pero tenemos que buscar esa mano que sana, esa mano que restaura, aunque tengamos nuestras dudas, aunque tengamos nuestras incertidumbres, aunque pensemos que no va a pasar. No dejemos de ir al Señor, porque el Señor nos sorprende en nuestras dudas, en nuestras incertidumbres, en nuestros imposibles. El texto dice, mi hija acaba de morir, pero pon tu mano y vivirá. Esa es la fe que nosotros necesitamos. No de creérnoslo al 100% porque tenemos nuestras dudas, pero sí decir, Señor, agarro tu mano y doy la oportunidad a que tú obres. Y cuando damos ese paso de confiar en el Señor en medio de nuestras incertidumbres, el Señor nos sorprende. Y esa es una primera lección de este texto. No pongamos nosotros el límite a la mano poderosa de Dios. Porque a lo que a nosotros nos parece imposible, para Dios es posible si confiamos en Él. En segundo lugar, en medio de este revuelo, dice el texto que cuando este hombre principal dice, Señor, pon tu mano, dice que Jesús se levanta. Jesús no es duro de oídos al clamor de misericordia. Van los discípulos, este hombre principal quizás iría con gente acompañándole, no le vamos a dejar ir solo, ¿verdad?, en el día que ha muerto su hija. Así que podemos imaginar que hay un grupo de gente que se está desplazando de regreso a la casa y aparece una mujer que dice el texto que padecía hemorragias desde hacía 12 años. Cualquier enfermedad, podéis imaginar, ¿verdad? 12 años padeciéndola es de por sí
terrible. Pero en la época, esta era una dolencia todavía, si lo podemos decir, aún más grave. Entre otras cosas, porque en la tradición judía significaba que estaba siempre en estado de impureza. Y estar en estado de impureza le impedía, por ejemplo, participar de actividades comunitarias, porque quien la tocara pasaría a estar impuro también. No podría celebrar su fe en comunidad, porque no se podía entrar al recinto de adoración si estabas en estado de impureza. Y por mucho que se lavara, esa mujer siempre estaba impura por su dolencia. La palabra que usa a veces el Antiguo Testamento es muy dura. No dice impura, dice inmunda. Imaginad cómo se sentiría esa mujer, ¿verdad? Os leo en Levítico, que dice: cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días fuera del tiempo de su menstruación, o cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo de su flujo quedará impura. Toda cama en que duerma mientras dura su flujo será como la cama de su menstruación, y todo mueble sobre el que se siente será inmundo como la impureza de su menstruación. Cualquiera que toque esas cosas será impuro, y lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y quedará impuro hasta la noche. Es el que toca, pero ella sigue impura todo el tiempo. Imaginad qué tragedia. Seguramente, porque lo dice otros textos, los textos paralelos, la mujer intentó también buscar ayuda, buscar médicos y demás, ¿verdad? Pero aquí me gustaría plantearlo y enfocarlo de otra manera. Como decimos, esta mujer, por lo que tenía en su cuerpo y por lo que el colectivo, la comunidad, la sociedad de su tiempo le marcaba, se sentía sin duda desgraciada. No puedes relacionarte, no puedes participar, no puedes tocar, no te puedes... En fin, eres una persona casi apestada de tu gente, ¿verdad? No, yo pensaba y digo, bueno, 12 años así, no me sorprendería que esta mujer se quejara a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha tenido que pasar a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? No estamos hablando de ninguna cosa, entendemos, resultado de sus acciones, sino que es una enfermedad que le llega, una dolencia que sin buscarla ni desearla viene sobre sí. Y podemos imaginar que 12 años así le lleva a uno a hacerse muchas preguntas y a presentarse delante de Dios si eres creyente y decir, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Qué he hecho? ¿Nunca le habéis preguntado al Señor por qué a mí? ¿O también soy yo el único que hace esas preguntas? ¿No os ha pasado? ¿Qué he hecho, Señor? Pero si yo soy, pero Señor, si yo te... ¿Por qué? Pues porque es así la vida. Y a veces nos tocan cosas que no buscamos, que no deseamos, pero nos suceden. Como le pasó a esta mujer. Pero esta mujer, fijaros, dice que fue en busca de Jesús. Y aquí me gustaría poner también el énfasis en su actitud. Esta mujer, que el texto no nos cuenta esos 12 años cómo los vivió, lo que sabemos es que en ese momento no imperó una actitud victimista. El por qué a mí no la frenó de ir a Jesús. Y creo que eso es algo importante también en nosotros. A veces, especialmente en nuestras sociedades cada vez más opulentas, cuando nos comparamos con en muchas partes del mundo las situaciones, ¿verdad? A veces tenemos mucho victimismo. A veces nos miramos a nosotros mismos demasiado. A veces tenemos problemas muy graves y ahí no hay nada que decir, pero a veces los hacemos nosotros más grandes porque no sabemos aceptar que la vida es lo que es.
Y a veces le decimos al Señor, ¿por qué a mí? Y le damos la espalda. Sin embargo, esta mujer, que seguramente se preguntó ¿por qué a mí?, no le dio la espalda. No se hizo la víctima, pobrecita de mí, y se quedó inmunda ella en un rincón, nadie me quiere tocar, no puedo tocar a nadie, sino que tuvo arrojo, tuvo valentía, y sabiendo que alguien le podría decir, oye, ¿qué haces ahí? Tú no ni te acerques, que nos vas a afectar a todos, vamos a entrar todos en impureza. Ella dice, solamente con que toque el borde de su manto, seré sana. El borde de su manto, ¿verdad? Las túnicas, sobre todo las capas que llevaban los judíos en la época, tenían 4 trozos de tela, 4 bolitas de tela, ¿verdad? Que eran para que los demás supieran que eran judíos, y cuando se desvestían, que la persona lo viera y supiera que pertenecía a Dios. Era un símbolo de su judaísmo. Ahora cuando vemos en las películas, sobre todo quizás a los judíos ortodoxos, ya no llevan túnicas, pero si veis los chalecos que llevan debajo, llevan flecos, ¿verdad? Bueno, pues esos mismos flecos que llevan los judíos hoy, eran los que colgaban de la túnica de cualquier buen judío. Pues esta mujer solamente tocar ese trocito de tela pensó que sería suficiente para ser sana. Y creo que eso es una demostración de fe muy poderosa. Algunos han querido decir, bueno, quizás una fe supersticiosa, si toco, sanaré. Pero lo cierto es que fue su decisión, fue su determinación lo que hizo posible el milagro de que saliera poder de Jesús y su cuerpo fuera sanado. Y aquí la invitación del pasaje es a que nosotros también extendamos nuestra mano a Dios cuando tenemos problemas. A veces nos quejamos, Señor, ¿por qué a mí? Y nos sentimos víctimas. Los astros se han confabulado contra nosotros y somos los más desgraciados del mundo en nuestras miserias a veces, y nos olvidamos que tenemos un Dios que tiene poder, que lo único que necesitamos hacer es tender nuestra mano y buscarle y tocarle y encontrarle. ¿Cuántas veces en nuestros problemas nos acercamos a Jesús y tocamos el borde de su manto? ¿Cuántas veces no nos sucede que a veces nos quedamos más en la queja y en el lamento que en dar ese paso de fe, de decir, solamente tocando el borde de su manto sanaré? Porque el poder de Dios es real para aquellos que confían y creen en Él. Nosotros necesitamos construir nuestras vidas, construir nuestra comunidad, construir nuestra sociedad, creyendo que con nuestra mano, extendiéndola a Jesús y tocando el borde de su manto, el poder de Jesús está ahí para sanar, para curar, para solucionar nuestros problemas. Hermanos, tenemos que creer en el poder de Dios. Mientras no creamos en el poder de Dios, nuestra mano va a estar en el bolsillo, nuestra mano va a estar fuera de juego, o quizás tirándonos de los pelos de la frustración de lo que nos pasa. Pero la palabra del Señor lo que nos dice es que tenemos que extender la mano y tocar a Jesús. Y eso es un paso de fe que todos tenemos que dar y que solo podemos dar si creemos que Él nos puede sanar. Esta mujer se arriesgó, en algún momento podría haberse arriesgado hasta ser apedreada por acercarse y traer impureza al grupo en el que iba el líder de la sinagoga. La ofensa mayor que podría haber hecho esa mujer, que se creía. Pero estaba Jesús y ella sabía que era la oportunidad que su vida necesitaba. Y extendió su mano y tocó el borde del manto y fue sanada. Y esa es la invitación para nosotros, hermanos. Tenemos que creer
En medio de la oposición que la vida nos trae diciendo eso no es posible, eso no tiene solución, no hay nada que hacer, tenemos que creer en el Señor y extender la mano y tocar el borde del manto de Jesús. ¿Entendéis? Simbólicamente, ¿verdad? Tenemos que extender nuestra mano a Jesús y tocarle y decir, Señor, contigo yo puedo salir adelante, contigo y en ti yo puedo tener sanidad. Tocándote, Señor, mi vida puede ser transformada. Esa es la fe que hace posible lo imposible. El principal dijo, Señor, si tú tocas, mi hija sanará. Y la mano poderosa de Jesús la sanó. Esta mujer no se paró a esperar que Jesús le tocara, fue ella la que dio el paso de fe de extender su mano y decir, tocaré a Jesús y mi vida sanará. Y dice el texto que las dos cosas pasaron. A pesar de que había, dice, alboroto en casa del hombre principal, dice que Jesús tomó a la niña de la mano, la levantó y recobró la vida. La mano de Jesús tocó a esa chica, que por cierto, el Evangelio de Lucas dice que tenía 12 años, aquí el número coincide, ¿verdad?, de la dolencia de uno y la edad de la chica, pero lo importante es que Jesús tocó a la joven, la puso en pie y recuperó la vida. De la misma forma que la mujer con el flujo de sangre extendió su mano a Jesús, le tocó y fue sanada. Jesús se volvió y le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Necesitamos que el Señor ponga su mano en nosotros y nosotros necesitamos mover nuestras manos. Decíamos al principio que nuestras manos son ese órgano que ejecuta nuestras decisiones. Espiritualmente hablando, también tenemos que mover nuestras manos y buscar a Jesús y tocarle, abrazarle, hacerle nuestro en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestra angustia. Tenemos que ir constantemente al Señor porque son constantes nuestras necesidades, son constantes nuestros problemas. Si no vamos a Jesús, estaremos dejando pasar su poder de nosotros. Y hermanos, una cosa es la salvación, que es algo que no se pierde, que es algo que Jesús ganó en la cruz para nosotros. Pero el dejar que su poder obre en nuestras vidas también depende en muchas ocasiones de que nosotros extendamos la mano, de que le toquemos, de que no nos quedemos ahí quietos, quejándonos y doliéndonos, sino que tenemos que buscar al Dios de misericordia y decirle, Señor, te necesito, tú eres el que puede sanarme, tú eres el que puede ayudarme en este problema, en la situación de trabajo, en la situación económica, en la situación de familia, en la situación de pareja, en la salud, en lo que sea. Nosotros tenemos que ser un pueblo que cree en el poder de Dios y que estira la mano para tocarle, para que su poder se haga presente en nuestro día a día. No podemos dejar pasar a Jesús de largo. ¿Qué hubiera sido de la vida de la mujer? ¿Qué hubiera sido de esa joven si su padre hubiera dicho, si está muerta, no hay nada que hacer? En Jesús siempre hay algo que hacer. Y es la mano del Señor la que tiene el poder para transformar. Es la mano del Señor la que tiene poder para salvar. Es la mano del Señor la que tiene poder para sanar. Y su mano está tendida hacia nosotros. Siempre. Pero está esperando que también nosotros extendamos nuestra mano y nos agarremos de Él. O que toquemos, aunque sea, el borde de su manto, para que su poder se haga presente en nuestras vidas. Hermanos, no dejemos pasar el poder de Dios. El que no cree no puede tener esa esperanza, pero nosotros que creemos tenemos que buscar al Señor y agarrarnos a Él, que nuestras manos estén siempre dirigidas hacia el Señor
y confiemos en que su poder puede transformar nuestros problemas, puede acompañarnos en nuestros días difíciles, puede salvar nuestras vidas, como ya hizo en la cruz. Así que, hermanos, caminemos mano a mano con Jesús. Que su mano tendida encuentre la nuestra, decidida, reconociendo que es la mano de Dios la que puede salvarnos, la que puede sanarnos. A Él sea la gloria, hermanos. Y vivamos con confianza, vivamos con seguridad de que Cristo tiene su mano tendida y quiere coger nuestra mano y que caminemos junto a Él. A Él sea la gloria.